¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales y legislativas que hay en Chile este domingo 21 de noviembre, probablemente las elecciones más importantes para Chile en mucho tiempo. Así que para entender mejor lo que está pasando, invitamos a dos chilenos. En primer lugar, nos va a acompañar hoy Ricardo Hernández, él es coordinador del equipo constitucional del Instituto Respública. Y también nos va a acompañar desde Santiago de Chile Emiliano García, él es director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Ambos son abogados, colegas míos, así que bienvenidos Ricardo y Emiliano, gracias por acompañarnos. Entro directamente contigo, Ricardo. Por lo menos yo decía en la introducción que me parece que son las elecciones más importantes en mucho tiempo para Chile, por varias razones. Primero porque las protestas de 2019 terminaron con una convención constitucional que está discutiendo el modelo chileno en general, y porque veo que hay dos candidatos que encabezan las encuestas que plantean dos modelos radicalmente opuestos, cosa que no se veía en Chile hace mucho tiempo. ¿Tú lo ves igual, Ricardo? Adelante y bienvenido. Sí, yo creo que sin duda son las elecciones más importantes de últimos, no sé, 30 años en Chile. La verdad que, y tiene muchas particularidades esta elección. Tenemos, como tú dices, una convención constituyente trabajando en forma paralela mientras se están desarrollando estos comicios, estas elecciones, y con candidatos que la verdad que han cambiado en los últimos 3, 4 meses. ¿Quién va a ser el favorito? Ha cambiado de una forma muy vertiginosa. No es posible prever quién iba a pasar a segunda vuelta. Si lo comparamos hace un par de meses, eran otros los candidatos los favoritos. Hoy en día, la verdad que las encuestas ni los analistas políticos han podido precisar cuáles van a ser los favoritos y los que van a pasar a la segunda vuelta ya en diciembre, 19 de diciembre de este año. Ahora, Emiliano, en ese punto, digamos, bueno, Boric siempre pareció estar a la cabeza, pero de pronto fue creciendo muy rápidamente José Antonio Kast, un candidato que, si vemos las elecciones de 2017, tuvo una participación casi testimonial, sacó 7-8% de los votos la última vez y de pronto subió como la espuma. ¿A qué le atribuyes tú ese ascenso tan rápido de José Antonio Kast? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que se ha dado un fenómeno particular en el caso de José Antonio Kast que incluso si nosotros lo hubiésemos comentado hace 3 meses atrás, probablemente también hubiésemos dicho José Antonio sigue siendo un candidato testimonial, quizá apostando a sacar lo mismo o un poco más de lo que haya sacado en las elecciones de 2017, pero la verdad es que hoy día yo creo que hay fundamentalmente dos factores que son relevantes a la hora de analizar el ascenso de José Antonio en la encuesta. El primero, pienso que es una cuestión bastante coyuntural, que es que el candidato que hoy día tiene la derecha, digamos, institucional, los partidos de derecha tradicionales, es un partido que no seduce al electorado de derecha tradicional chileno. Y ese electorado tradicional de derecha chileno no se siente identificado con un candidato que además no tiene la misma tradición política que recordemos, un candidato que viene de la izquierda a la centroizquierda. Entonces, a pesar de que participó el gobierno del presidente Piñera. Entonces, en primer lugar, hay una historia ahí que yo atribuiría a este fenómeno. El hecho mismo de que no sea una persona que se sienta, o los militantes o la gente simpatizante de derecha no lo siente como alguien de derecha. Y en segundo término, y una cuestión ya a nivel nacional y de diagnóstico nacional, es que da la impresión de que lo que pasó el 2019, que terminó esta convención constitucional y el proceso constituyente, de alguna manera también con lo que ha pasado en la convención, con la suerte de desorden que se ha visto en ese tema, también ya ha cansado mucho a la gente. Y el discurso más tradicional de quiero cambios pero en orden, o quiero orden y seguridad, porque hoy día, si vemos las preocupaciones de la gente, la delincuencia es la primera, la seguridad pública. Yo creo que eso también ha acelerado el ascenso de José Antonio, que tiene un discurso muy claro respecto a ese tema, y lo ha tenido siempre en la campaña anterior y ahora. Y ahora sí, esto a mi juicio ha dado un mayor resultado en el ascenso. Claro, eso Ricardo, me parece interesante, ¿no? El discurso de Kast, cuando lo escucho, yo creo que representa dos cosas, por lo menos así lo veo yo. Por un lado, representa un poco la defensa del modelo, que de alguna forma fue cuestionado con el plebiscito de 2020, que está cuestionado en la Convención Constituyente.
por un lado representa la defensa del modelo, pero también por otro lado tiene un discurso de ley y orden que yo no había visto en Chile en los últimos años. ¿Está pesando mucho la cuestión de crimen cotidiano o se debe más bien al desorden y a la destrucción que vimos en las protestas, o es una mezcla de ambas? ¿Qué está pesando para que la ley y el orden sean temas de campaña? Sí, como decía Emiliano, o sea, finalmente el centro político chileno quedó un poco abandonado. Los candidatos de centro, la verdad que incluso en un estudio que hicimos acá en el Instituto de República, nos dimos cuenta que eran candidatos más bien de izquierda, no de centro, y el candidato de derecha, efectivamente, el institucional, tomó temas más bien de centro, abandonando un poco las ideas propias de lo que es la derecha, y ahí entró fuerte el candidato Kast, y sin duda que el desgaste un poco de la población respecto a la violencia que se ha visto en las grandes ciudades, no solo en Santiago, en las grandes ciudades de Chile, la destrucción de la propiedad pública y privada, y también un aspecto bastante puntual en las regiones de Araucanía y Biobío, donde se están viviendo algunas situaciones de violencia ya calificables de terrorismo, que ha ido en aumento, también ha propiciado un poco que el discurso de restaurar un poco el orden, el Estado de Derecho en ciertas zonas haga sentido a buena parte de la población. Ahora, también vemos que la centroizquierda tampoco sale muy bien parada. La Concertación, digamos que de alguna forma está representada en Jasna Proboste, Emiliano, tampoco le fue muy bien. Es decir, también la centroizquierda tiene una crisis grandísima de identidad. ¿Cómo ves tú la situación de ellos? Sí, yo creo que el caso de la centroizquierda es un caso, yo creo que inevitablemente la elección de los convencionales constituyentes en mayo ya dio cuenta de alguna manera que la izquierda más radical le pasó, entre comillas, la cuenta a esta otra centroizquierda que de alguna manera la gente también la ha visto, el votante de izquierda la ha visto como, lo vamos a decir de una forma un poco brusca, pero cómplice, comillas, de lo que ha sido el modelo chileno de los últimos 30 años. Porque nunca existió, a juicio del votante de izquierda, nunca existió una real voluntad de cambiar ese modelo, y por lo tanto son en realidad entre la centroizquierda y la derecha no habría mayor diferencia. Y creo que eso, sumado a que los liderazgos de la izquierda más joven, digamos, son precisamente eso, son mucho más jóvenes y atractivos, han logrado llegar a un mundo en que la centroizquierda ya no estaba llegando y que es un gran activo hoy día desde el punto de vista político, que son los jóvenes entre 18 y 35 años. Y eso es un hecho y está demostrado, digamos, que el votante Gabriel Boric se concentra mucho en ese espectro de edad. Ahora, yo quiero preguntarles algo a los dos. A mí lo que me parece es que, lo decía al principio, de alguna manera es un plebiscito al modelo chileno. O sea, otro plebiscito, porque la convención constituyente probablemente fue uno, ¿no? Pero este es otra vez como otra vez poner a prueba el modelo. Una victoria virtual de Boric, por ejemplo, sería un empuje a ese cambio radical, ¿no? A ese abandono del modelo. Una presidencia de Boric junto con una convención constituyente prácticamente sería un empujón hacia esa dirección. ¿Ustedes lo ven así de trascendental? Es decir, ¿creen que una victoria de Boric ya implicaría una ruptura total con el modelo? ¿O aún en una presidencia de Boric ustedes creen que hay alguna expectativa de que el modelo sobreviva, Ricardo? La verdad es que hay bastante tensión incluso dentro de esta izquierda nueva. Hay muchas facciones y muy contrarias. No olvidemos que también uno de los candidatos favoritos antes de Boric era un candidato comunista, que era de los favoritos y que finalmente perdió en las primarias. Y que tiene dos tendencias bastante distintas. Actualmente hay mucha tensión entre lo que es el Partido Comunista o una izquierda quizás más institucional, que esta nueva izquierda de los jóvenes, se está cuestionando cuál es la influencia entre uno y otro. Incluso se prevé de que, aún ganando Gabriel Boric, no van a tener las mayorías, por ejemplo, en el Parlamento, o si las tuvieran, van a caer rápidamente una vez electo a los pocos meses. Eso es un buen punto, ¿no? Bueno, veía yo que había un problema, Emiliano, entre Boric y un sector del Partido Comunista por las elecciones en Nicaragua. Bueno, la pantomima electoral de Nicaragua, más bien. Y me recuerda con este comentario, Ricardo, que están en juego 155 diputados, 27 senadores. ¿Cómo creen? Obviamente es una especulación, pero ¿cómo se va a ver ese legislativo de cara a las elecciones? ¿Alguien va a tener una mayoría importante, ya sea Boric o
o la derecha, o todos van a ver un Congreso muy fragmentado? Bueno, lo primero es señalar que Chile es un país de tradición presidencialista, es decir, toda la historia republicana, y, bueno, y la historia obviamente española vinculada a la figura unipersonal de la autoridad, el presidente en el fondo tiene una tradición muy fuerte en este país. Y creo yo que la victoria de un Gabriel Boric, que no es un Ricardo Lagos, que no viene de la centroizquierda, sino que de la ultraizquierda, tiene un sentido simbólico importante desde el punto de vista de la conducción política del país. Y finalmente es, a mi juicio, el paso final para la consolidación de un proyecto hegemónico de izquierda. Entonces, tiene mucho sentido que Boric, simbólico y político en los hechos, digamos, que Boric gane la presidencia. Pero además, yo pienso que ya el hecho de que el Congreso termine siendo favorable a un gobierno eventual de Boric ya sería el poder total, digamos, porque si nosotros, digamos, ponemos en paralelo una experiencia histórica chilena distinta, como el caso de la Unidad Popular, ¿cierto?, con el gobierno de Allende entre el año 70 y 73, Allende tenía un Congreso que se lo oponía. Y era un Congreso donde además la democracia cristiana, que era un país que, o sea, perdón, era un partido que venía de una tradición más bien de conservadora social, terminó en contra del gobierno de Allende, a pesar de que lo apoyó en un principio. Hoy día esa bisagra no existe en la política chilena. Entonces, efectivamente, además, sumado al sistema electoral, probablemente se va a generar una fragmentación pero una mayoría de la oposición, es decir, probablemente entre la centroizquierda y la izquierda, creo yo, es mucho más la izquierda radical que la centroizquierda, van a tener una parte importante del Parlamento. Ahora, imaginemos una hipotética victoria de José Antonio Kast. Él gobernaría con un Congreso, bueno, quizás no sabemos si en contra, pero igual con cierta fragmentación, y la Convención Constituyente trabajando en paralelo. ¿Qué tanto puede influir una presidencia de Kast en el destino de la Constituyente? ¿Sería un respiro? ¿Sería una oportunidad a que, digamos, de alguna forma poner un contrapeso a lo que se está fraguando en esa convención? ¿O igual creen ustedes que una presidencia de Kast sería anecdótica y ya los destinos están marcados por el trabajo de la Convención Constituyente? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Lo que hemos podido ver en la Constitución es que existe una mayoría ya de izquierda y de ultraizquierda que tiene estas mayorías necesarias para hacer los cambios que quiera en la Convención Constituyente y en el proceso. La verdad que cualquiera que sea el presidente que salga, la verdad que poca influencia va a tener en el trabajo que ya se está llevando en la Convención. Vemos con preocupación cómo ideas muy contrarias a la tradición constitucional chilena se están pasando a llevar en esta convención. La verdad que yo me inclino más por una figura más testimonial del presidente que venga y que va a generar mucha tensión finalmente este órgano que tenemos funcionando con el nuevo presidente que salga electo. Ahora, digamos, Emiliano, faltaría, entiendo, me corrige si estoy bien, que lo que ratifique la Convención Constituyente, lo que apruebe, perdón, la Convención Constituyente debe ser ratificado en otra consulta popular, ¿es así? Si es así, ¿influiría una figura como la de Kast en la presidencia o aún así crees que no? Bueno, primero lo que dice Ricardo es absolutamente cierto, es decir, hoy día nadie tiene garantizada la estabilidad en Chile, o sea, ni siquiera un gobierno de ultraizquierda. Y tampoco, en Chile no existe estabilidad desde el 18 de octubre del 2019, cuando empezó todo esto. Ni el presidente actual, digamos, en ese sentido la tiene. Si la tuvo en algún momento fue porque tuvo al país en cuarentena 541 días. Entonces, eso es un primer antecedente. Y segundo, lo que señalaba Ricardo, es verdad, va a haber una cierta tensión si gana José Antonio Kast, más que una cierta, probablemente va a haber muchas manifestaciones, mucha protesta, mucha tensión política. Y él se ha manifestado también contrario al resultado que pueda salir de una convención como esta, pero el último tiempo ha señalado, y eso es lo que yo he visto, es que probablemente si hay un resultado bueno de la convención constituyente, él va a estar llano a aceptarlo. Pero claro, es muy difícil, como se han dado las cosas en la convención hoy día, que salga algo quizás que sea bueno de esa convención, sobre todo pensando
en cosas que probablemente son muy contraintuitivas a lo que el chileno está acostumbrado y a lo que ha sido también nuestra tradición política. Pero sí es un factor clave la Convención Constitucional como la oposición a un eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que ahí se juega, digamos, el destino de Chile probablemente en los próximos años. Me voy quedando sin tiempo, pero rápidamente me llama mucho la atención ver los datos de participación. En 2017, menores de 29 años participaron un 36-37%, mientras que en el plebiscito de 2020 fueron en un 56%. Es decir, el voto joven puede ser la diferencia. Me imagino, especulo, Ricardo, que si salen a votar los jóvenes, eso le conviene mucho más a Boric que a Kast. ¿Es así? Sí, al parecer todo indica que ese sector de la población está mucho más inclinado por ideas, como decía Emiliano, de una izquierda más joven, que al parecer más atractiva. Efectivamente, yo creo que se inclinaría más por ese lado. 23% indecisos, Emiliano. ¿Te atreves a hacer algún pronóstico el domingo o estamos todavía muy, muy pronto? Bueno, los pronósticos que se pueden hacer son en base a las encuestas, que todos sabemos que se equivocan, a pesar de que han manifestado ciertas tendencias. Por ejemplo, el ascenso de José Antonio Kast, la caída de Boric en algún sentido. Pero yo creo que hay algo que es relevante, que el voto indeciso, ese porcentaje que tú mencionabas de 23%, es un voto que eventualmente, y que así lo han demostrado esas mismas encuestas, insisto, con todos los filtros que nosotros podemos tener, con toda todo lo que podamos, digamos, pensar respecto a ella, me da la impresión de que José Antonio Kast logra capitalizar algo de ese voto indeciso, ¿ya? Y yo creo que eso es bueno desde el punto de vista de la elección del día domingo. Y si es así, lo más probable es que pasen José Antonio Kast y Gabriel Boric. Ahora, yo no me atrevo a decir quién va a pasar primero, ¿ya? Porque eso también es un dato relevante. Sí. Hasta hace una semana atrás era Gabriel Boric, ahora el último tiempo ha sido José Antonio Kast, pero vamos a ver cuánto de eso es verdad o no. Pero lo cierto es que me da la impresión de que inevitablemente van a pasar ellos dos, a pesar de unas caídas que ha tenido el candidato Kast los últimos días. Muy bien, Ricardo Hernández y Emiliano García, muchas gracias por acompañarme en este segmento. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado. Estaremos pendientes de los resultados en las elecciones en Chile y seguramente en un futuro cercano les volveremos a convocar para analizarlas. Gracias y hasta la próxima semana.